¿qué repercusiones tiene estas sanciones que ha tomado Suiza para el país en general, para Venezuela en general y para los funcionarios específicamente que han sido sancionados en particular, pues, ¿no? Bueno, en principio quiero informar que estas acciones que tomó el gobierno de la Confederación Suiza, en mi opinión muy particular, se corresponden no con el espíritu del pueblo suizo, sino que responden a instrucciones y a otros intereses más allá de las fronteras suizas, es decir, a la Unión Europea, los países de la Unión Europea y obviamente de Estados Unidos, que es quien tiene la última palabra en este tipo de sanciones. ¿Qué repercusiones pueden tener en Venezuela? Pues desde el punto de vista legal, muy pocas, porque Venezuela es un país soberano, país independiente, que no está sujeto a los vaivenes de las políticas, mucho menos si son arbitrarias, de otros países. En cuanto a las sanciones y a las personas que ellos nombran allí, pues no es más que un refrito de las personas que ya incluyó la Unión Europea en sus sanciones anteriores. El gobierno suizo manifiesta simplemente que se acoge a lo que ya dijeron los gobiernos de la Unión Europea para sancionar a estas personas. Sin embargo, como ya lo han manifestado algunos de los afectados o de los allí señalados, queda del gobierno de Suiza, demostrar si esas personas tienen bienes de fortuna, cuentas, etcétera, acá en este territorio. De no ser así, simplemente queda el gobierno suizo como un repetidor de una instrucción de otros sectores que no son los que manejan la política interna suiza. Correcto. Creo que desde el punto de vista de afectación a nuestro país y a nuestras personas es simplemente un intento de acogerse y continuar con una línea que está dictada desde el gobierno de los Estados Unidos para el gobierno suizo, y que ellos han venido cumpliendo a pie juntillas para no quedarse excluidos de ese ámbito de presiones sobre Venezuela, aduciendo y argumentando cuestiones como los derechos humanos, que sabemos es simplemente una excusa que han venido esgrimiendo los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos para agredir a gobiernos que tratan de ser soberanos, intentan mantener su independencia, intentan mantener su ritmo de vida y sistema político de acuerdo a sus necesidades y a sus propias características. Ahora, embajador, Suiza es sede de varios importantes organismos multilaterales y esto no afectaría, esta situación, estas sanciones no afectarían las posibilidades de que los legítimos representantes de Venezuela acudan ante esos organismos. Por ejemplo, está sancionado el fiscal general de la República, magistrados del Tribunal Supremo, que bien podrían ser citados o podrían tener por alguna razón que ir ante los organismos que están en Ginebra. ¿No afecta esto realmente la movilidad de los funcionarios venezolanos y entonces las posibilidades de que Venezuela esté representada por sus autoridades en esos organismos multilaterales? Bueno, obviamente que no, porque es ya una norma, está establecido, e incluso en el documento que emite el gobierno suizo también lo consideran. Cuando funcionarios en estas condiciones tienen que asistir a eventos debidamente programados por los organismos internacionales, el gobierno sede de ese organismo internacional está en la obligación de permitir el ingreso al país para que asista a ese tipo de actividades. Tan es así que en este documento que emite el gobierno suizo hay una parte del artículo 3 de ese documento que emitieron contra Venezuela de manera arbitraria, repito, e ilegal, dice prohibición de entrada en Suiza y de tránsito por Suiza. Leo textualmente: las personas físicas enumeradas en el anexo 1 quedan prohibidas de entrar en Suiza y de transitar por su territorio. La Secretaría de Estado para las Migraciones
puede otorgar excepciones en los siguientes casos: si existen motivos humanitarios probados, si la persona viaja para asistir a reuniones de organismos internacionales o para llevar a cabo un diálogo político sobre Venezuela, Okay. o si la protección de los intereses suizos así lo requiere. Aquí queda establecida claramente que hay una excepción para esas personas que tengan que venir a estos organismos internacionales, por lo cual entonces esta posibilidad queda excluida. Los venezolanos que tengan que asistir, señalados allí, que tengan que asistir a organismos internacionales, está el gobierno suizo ya, aquí mismo lo acepta, que está claro en que esas personas pueden entrar para desempeñar esas actividades en organismos internacionales. Okay. Embajador, esto ha traído, estas sanciones de Suiza contra Venezuela han generado la polémica de siempre respecto al tema del secreto bancario suizo, ¿no? Suiza ha tenido durante muchos años, incluso creo que hasta el año pasado, un secreto bancario muy estricto. El año pasado se flexibilizó en alguna medida, pero siempre ha sido como una barrera para las investigaciones, tanto de las autoridades como de las investigaciones periodísticas. En este caso, más bien pareciera el gobierno suizo estar preocupado por el origen de los fondos que reciben sus bancos. En alguna oportunidad, las autoridades venezolanas han solicitado a la banca suiza y a las autoridades suizas información, por ejemplo, sobre casos de corrupción. ¿Cuál ha sido la conducta en ese caso? Existen, obviamente, convenios que permiten ese tipo de información. Venezuela en algunas ocasiones ha solicitado este tipo de información y las autoridades suizas han sido comprensivas y han aceptado realmente pues estas solicitudes y se han tramitado de acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos para tal fin. O sea que allí no hay ningún inconveniente hasta ahora que yo pueda decirlo en esta entrevista. No existe en ningún momento negativa por parte del gobierno suizo, ha habido esa apertura. Realmente en lo que refiere al secreto bancario suizo, pues ellos fue una de sus íconos, una de las banderas de Suiza siempre fue el secreto bancario. Se ha flexibilizado mucho, como tú lo has dicho, sobre todo en el último año, especialmente por la petición y la presión que Estados Unidos ejerció sobre el gobierno suizo, y se ha abierto un poco, especialmente en el caso de ciudadanos norteamericanos, que el gobierno de ese país intenta frenar que tengan capitales en este país y que evadan impuestos en territorio de Estados Unidos. O sea, realmente Suiza ha flexibilizado mucho por la presión y por las instrucciones que Estados Unidos en el particular ha emitido y ha pedido al gobierno suizo. Finalmente, embajador, la semana pasada se realizó la asamblea de la Unión Interparlamentaria y allí hubo dos delegaciones venezolanas, una de la Asamblea Nacional y una de la Asamblea Nacional Constituyente, y hubo una especie de impasse allí con la gente de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiéramos que nos dijera un poco cómo terminó esto, cuál es el balance sobre la Asamblea para Venezuela. Bueno, es una actividad, como tú bien lo señalas, interparlamentaria. No tengo yo mucha relación directa con esa actividad, sin embargo supe el impaso, me reuní con algunos diputados que estaban allí presentes. Afortunadamente allí habían funcionarios venezolanos, tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como algunos que son miembros del Parlamento en desacato en Venezuela. El diputado Yabur estuvo presente en las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial. Sin embargo, los miembros de la Asamblea Constituyente, a petición de la delegación venezolana, pues no fueron recibidos. Sin embargo, pues la participación de Venezuela estuvo allí presente con una mayoría de diputados del sector opositor, pero sin embargo estuvo representado el sector revolucionario con el diputado Yal Yabur allí. Okay. Es lo que te puedo decir. Creo que en ese sentido los diputados, el diputado Yabur y algunos de los parlamentarios que asistieron a ese de la Asamblea
Nacional Constituyente que estuvieron presentes pueden dar mayor explicación sobre el tema. Ok, ya una última cosa, la Cancillería citó ayer al embajador suizo en Caracas para entregarle una protesta formal, ¿no?, sobre este tema de las sanciones. ¿Usted ha sido también llamado por la Cancillería suiza? Sí, por supuesto, yo tuve una reunión previo a la emisión del documento de las sanciones que emitió el gobierno suizo. Antes de su publicación ya yo estaba en contacto, ya sí lo hice saber a la Cancillería venezolana, le informé de la decisión que estaban tomando y bueno, después de esto, y que fue publicado oficialmente la posición de Suiza en este sentido, pues el gobierno venezolano, como tú bien sabes, emitió ya su posición en rechazo a la errática actitud y acción por parte del gobierno suizo, y se le hizo saber así a través del canal correspondiente del embajador encargado de negocios de Suiza en Caracas, para que hiciera llegar al gobierno suizo el malestar del gobierno venezolano en este sentido. Y ya eso pues está canalizado a través de los conductos correspondientes. Ok. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por haber atendido nuestra invitación para laiguana.tv. Muchas gracias y saludos a todo el equipo de La Iguana.